Hola amigos de Phoenix Mundi, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros viendo esta emisión de un programa muy especial también. Si todos nuestros programas son especiales, pero este está también viniendo de Buenos Aires, Argentina, con una invitada muy especial, profesora distinguidísima en literatura argentina del siglo XIX, escritora, poeta, y su nombre es María Laura Pérez Gras. Hola María Laura, bienvenida. Hola Alejandra, gracias por la invitación. Qué bueno que hayas podido estar con nosotros hoy compartiendo diálogos sobre una carrera realmente magnífica, amplia y profunda, una gran investigadora de literatura argentina y especialmente en siglo XIX. ¿Cómo estás? Como mucho trabajo, me imagino, en este punto. Sí, muchísimo trabajo en la elaboración del tercer tomo de la obra transcripta de Santiago Avendaño, uno de nuestros ex cautivos de la frontera con los indios ranqueles. Bueno, una historia realmente apasionante que fui descubriendo a lo largo de mis investigaciones. Magnífico, vamos a hablar de todo ello, pero antes, bueno, te quiero presentar con un currículum fantástico y de eso hago realmente una síntesis muy estricta. María Laura Pérez Gras, la doctora Pérez Gras, obtuvo su doctorado por la Universidad del Salvador, es doctora en letras, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, CONICET, y del Instituto de Literatura Argentina de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular de Literatura Argentina, del Seminario de Literatura Argentina y de Metodología de la Investigación en la Universidad del Salvador, donde también dicta seminarios de posgrado, tiene sus propios grupos de investigación, dirige el doctorado en letras, el programa de doctorado en letras de la Universidad del Salvador de la Argentina en proyectos de literatura argentina. La doctora Pérez Gras se especializa en el estudio de relatos autobiográficos, de cautiverio y de viaje, en la edición crítico-genética de manuscritos del siglo XIX y en el área de imagología. En los últimos años indaga también en la literatura especulativa actual. Ha escrito más de 50 artículos para revistas, libros y encuentros científicos del país y del exterior. Entre sus publicaciones se destacan los libros de investigación Relatos de Cautiverio de 2013, Cautiverio y Prisión de Santiago Avendaño, tomos 1, tomo 2, estos son del 2019, 2022, y ahora nos está diciendo que prepara el tomo 3 por ediciones de la Universidad del Salvador, y también tiene publicado una novela titulada El único refugio en 2019 y un poemario publicado en 2022 que se titula El tiempo usurpado, ambas obras editadas por Ediciones Corregidor de Argentina. Maravilloso, magnífico. María Laura, siglo XIX, y también resuena, ¿no? En el siglo XXI que alguien se esté dedicando a la crítica genética de obras del siglo XIX. ¿Cómo ha sido la motivación? ¿Por dónde estuvo tu orientación para quedar evidentemente deslumbrada, interesada y me has dicho apasionada por este recorte de campo crítico literario? Bueno, se lo debo bastante a María Rosa Lojo, la escritora e investigadora del CONICET, que yo conocí cuando recién egresaba de la carrera de grado, de licenciatura en letras, y me la presentó una colega en común, Marina Guidotti, querida amiga, y la verdad es que fue muy lindo descubrir un universo que yo realmente no conocía, que era el de la investigación formal, académica, donde uno podía ganarse la vida haciendo lo que le gustaba, y eso fue una apertura para mi carrera impresionante, porque
amo la docencia, la verdad es que me dedico a la docencia con mucha vocación, pero nunca había ni siquiera vislumbrado la posibilidad de ser investigadora de carrera. Y conocer a María Rosa me abrió las puertas a ese mundo del CONICET. Ella se ofreció a dirigirme y también, bueno, descubrí que uno podía estar también en la creación, en la escritura creativa, haciendo un poco un malabar con esas disciplinas como lo hacía ella. Para mí fue un ejemplo a seguir, vi que era posible y la verdad es que me animé a seguir esos pasos. Y ella se dedicaba a la literatura de frontera, era especialista en los hermanos Mansilla, yo trabajé con ella para las ediciones de las obras recuperadas, rescatadas de los hermanos Mansilla, Lucio B. Mansilla, el autor de Una excursión a los indios ranqueles, pero el gran descubrimiento era la obra de su hermana, Eduarda Mansilla, de las que participé aprendiendo realmente. Yo era muy jovencita cuando inicié con ese grupo de investigación, aprendí a investigar, aprendí a hacer ediciones crítico-genéticas, cotejando manuscritos, aprendí a transcribir manuscritos. Fue un aprendizaje extraordinario. Y entonces decidí hacer mi tesis, conseguí la beca de CONICET para hacer la tesis de doctorado. En ese momento eran 2 becas, ahora son una sola, pero en ese momento había que ganarla 2 veces, digamos, en 2 instancias diferentes. Y me dediqué a los relatos de cautiverio porque mi padrino, pero no padrino de tesis, padrino de la vida, un día me acerca un libro de historia con un capitulito que hablaba de los cautivos que habían sido inéditos en vida, que eran 3. Un norteamericano, Benjamin Franklin Bourne, un bostoniano que había tenido que llegar a California en la época de la era de la fiebre de oro, a través del digamos, paso por Magallanes, ¿sí? El canal de Magallanes, para dar vuelta el continente, una cosa increíble, impensable hoy en día, y que era una práctica que hacían para no atravesar el territorio norteamericano de punta a punta. Ese norteamericano queda cautivo y escribe, es bestseller en Estados Unidos, en Londres, y acá lo traduce César Aira en 1990 y pico, totalmente ignorado el relato de un cautivo nuestro, ¿no? O sea, de nuestra región. Otro caso similar con un francés, Auguste Guinard, que había sido hasta miembro de la Academia de París, ¿no? De la Academia Geográfica de París, invitado después de su peripecia por América y haber sido cautivo de varias comunidades originarias, y nosotros inédito, desconocido, bueno, era como una llamada de atención no encontrar textos de primera mano de cautivos, sabiendo que había habido, por ejemplo, en la excursión de Rosas de 1833 y 34, había rescatado como 800 cautivos en solo una excursión. Entonces, uno se preguntaba qué no escribía ninguno de estos cautivos. Las mujeres probablemente no escribieran, había una diferencia en la preparación, ¿no es cierto? Porque también llama la atención con la cantidad de cautivas que hubo. Pero yo empecé a indagar y el único cautivo argentino que encontré que había publicado algo en vida era Santiago Avendaño. Cuando indago a dónde puede estar, estaban los manuscritos guardados en la colección privada de Ceballos. Bueno, claramente los había ocultado. Ese fue el camino que me llevó a descubrir esta maravilla de los 550 fojas de manuscrito de Santiago Avendaño. Impresionante realmente esta aventura y cómo se fue dando todo y que en tu vida se haya cruzado la famosa y tan reconocida María Rosa Lojo, ¿no? Como escritora, como investigadora y tener esa oportunidad, ¿no? Y que vos la hayas escuchado. Así es, una maravillosa coincidencia. Magnífico. Y has mencionado, ahora luego vamos a detenernos un poquito más en esta cuestión de los cautivos, pero antes de seguir, brevemente, sé que estuviste viviendo acá en los Estados Unidos y entonces me preguntaba, ¿cómo fue tu experiencia
en educación, porque es algo que a vos realmente te es tan afín y es parte de tu vida. ¿Cómo te ha resultado experimentar y vivir acá en los Estados Unidos desde el punto de vista educativo, de la escuela, en fin, la Sí, yo institucional? hice un año de secundaria, en realidad, de escuela secundaria, por un intercambio del Rotary, que eran intercambios largos, de un año. Hice el medio año junior y otro medio año senior, ¿no? Pero después, cuando me sentí cómoda, en realidad dije, no, prefiero hacer mitad del año senior 2 veces. Así compartía con gente más cercana a mi edad, porque yo ya tenía 18 años cuando viajé. Y bueno, tuve la oportunidad de tener profesores de literatura. Yo ya sabía que quería estudiar literatura. Lo sé desde los 8 años, desde que leí Las Mil y Una Noches, un verano, y me quedé deslumbrada con ese universo mágico de las letras. Y yo en ese momento decidí que eso era para mí. Pero cuando fui a Estados Unidos a hacer ese intercambio, averigüé si había alguna posibilidad de conectarme con la universidad, y el profesor de literatura del secundario me inscribió al programa 101, los que se conectan ya con los niveles universitarios. Así que pude cursar una materia en la universidad desde el secundario, ¿no? Con ese programa, como si fuera el UBA 21 en Argentina, ¿no es cierto? Adelantando materias como si me fuera a quedar allá. Y la verdad que fue preciosa la experiencia. Pude escribí en inglés, escribí en español, participé en un concurso literario y salí premiada en un museo de arte y ciencia que habían lanzado un concurso de poesía. Y bueno, fue una experiencia juvenil muy linda. Después mi hermano se fue a vivir a Estados Unidos, vive en Georgia, en Atlanta. Y ya de más grande me decía, ¿no querés hacer el doctorado acá? Bueno, la verdad que estuve tentada, pero yo ya tenía planes de familia y demás. Así que me quedé y no me arrepiento para nada, porque la verdad que el CONICET fue, como ya les contaba, un espacio donde pude desarrollar mis curiosidades. Magnífico lo que estás diciendo. Y vamos entonces a ver las tapas para empezar a sentirnos más familiarizados con tu obra de tipo crítica. Tenés entonces, por favor, la primera imagen. Vamos a compartir esta, y Cautiverio y prisión, de Santiago Avendaño, tomo 1. Esto es parte de tu tesis de doctorado, de disertación, No, ¿correcto? no. Mi tesis de doctorado fue aparte, está publicada en la Biblioteca Virtual Cervantes, directamente el PDF del archivo en la sección de tesis doctorales, porque la Biblioteca Virtual Cervantes tiene una sección de tesis doctorales que se publican tal cual se han defendido. Y mi tesis fue publicada allí, se llama Relatos de Cautiverio, y tiene un subtítulo largo, pero se puede conseguir completa ahí. Esto Perfecto. Es una deriva de mi tesis, es lo que me di cuenta que tenía que seguir para continuar la labor de haber trabajado y descubierto los manuscritos, era editarlos realmente, ¿no? O sea, sacarlos a la luz, porque habían sido editados de manera modernizada y parcialmente, y no los textos originales. Perfecto, y tenemos el tomo 2, y si nos podés mencionar para todos, informarnos quién fue Santiago Avendaño. Nos dijiste un argentino, ¿qué más nos podés decir y en su condición de cautivo? ¿Cómo se dio incluso la relación con los nativos del lugar? Sí, lo que me fascinó justamente de este relato es que es un texto de empatía que el autor escribe de adulto, haciendo memoria muy cuidadosa de su experiencia de cautiverio, que fue de niño, de los 7 a los 14 años. Él fue tomado cautivo en un malón en la frontera entre San Luis y La Pampa, y en esa instancia tenía 7 años y realmente, bueno, él pierde todo contacto con su familia de origen, pero tiene la suerte, de alguna manera, de que en la comunidad Ranquel, que lo toma prisionero, lo toma cautivo, está Baigorria, Manuel Baigorria,
que era un archienemigo de Rosas, buscado, ¿no? Y se había refugiado entre los indios porque no tenía otra forma de escapatoria, no podía, salvo que llegara a exiliarse, como muchos unitarios lo hicieron, pero bueno, no, tenía que cruzar la frontera y sabía que no lo iba a lograr. Entonces se vuelve un cacique blanco de la comunidad Ranquel. Lo adoptan como cacique. Esto es interesante. Entonces, ¿quiere decir que los ranqueles eran, cuando confirmaban evidentemente que no los iban a atacar, eran amigables? Muy amigables y muy hospitalarios. Hay una cuestión que no se ha estudiado lo suficiente, en mi opinión, que ya aparece en una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, que es el tema de la hospitalidad. Cuando yo estudié literatura griega con Eduardo Sinot, una eminencia, él hablaba del concepto de hospitalidad entre los griegos, ¿no? Ese valor que le daban a que un forastero llegara a la casa y tuviera, ¿no es cierto?, lo fundamental, lo esencial, y a veces se privaba a la familia para agasajar al huésped. Eso mismo pasaba entre los ranqueles. Es muy notable, está en toda la literatura que he leído, incluso de viajeros, ¿no? No cautivos, que han vivido experiencias de gran hospitalidad entre los ranqueles. Y en otras comunidades originarias también. Entonces, llama tanto la atención esta construcción del enemigo, ¿no? Que se ha hecho en otra literatura, que era la literatura oficial. Por eso estos textos para mí son de un valor impresionante, porque este ex cautivo recuerda a su familia como familia, o sea, le dice la palabra familia, mi padre, mi madre, mi hermano, y recuerda con afecto los vínculos y el cuidado que les han dado estos ranqueles, y de hecho cuando narra el episodio de la fuga, lo cuenta con gran pena y con culpa, porque se siente desagradecido frente a cómo lo criaron y cómo lo cuidaron esos 7 años. Pero bueno, él extraña a su familia y quiere volver. Y Baigorria lo ayuda a poder huir, ¿no? Le da pautas de cómo sobrevivir a la sequía, a la falta de agua, le enseña el camino para encontrar los espejos de agua y llegar a la frontera con San Luis de nuevo. Es una historia realmente de aventura. Yo creo que se podría hacer una película con esta historia. Sin duda, y por lo original, ¿no? Lo original, bueno, ahora nosotros para el enfoque, porque siempre en realidad se filma, etcétera, en relación a las cautivas, ¿no? Exactamente, ese es un punto muy importante de mi tesis de doctorado y de los estudios preliminares que hice para el tomo 1 y el tomo 2, el aspecto sobre los relatos de cautivos hombres y cuál era el rol de los cautivos hombres, mucho más complejo que el de las mujeres, porque en general eran un estorbo para la comunidad ranquel cuando eran violentos, ¿no? Entonces, por eso muchos no los dejaban vivir, porque claramente había un peligro de que ese cautivo generara dificultades. En cambio, con las cautivas había una búsqueda de procrear, era otro el concepto, ¿no? Y otra relación también de poder, ¿no? Porque totalmente. Minusválidas en ese aspecto. Estos cautivos lo que tienen en común los tres, que yo trabajé en mi tesis, es que tenían un don con la palabra, entonces se volvieron especie de lenguaraces, traductores, respecto de la comunidad que los cautivó, ¿no? Ahí te iba a preguntar, perdón, María Laura, con respecto a los otros 2 casos que vos estudiaste profundamente, el del francés Guinard y del estadounidense Bond, ¿encontraste en estos relatos puntos diferentes en cuanto a las perspectivas de narración o están todos más o menos coincidiendo? Los 3 sumamente distintos, pero porque estaban impregnados de su comunidad de origen. En el caso de Bourne, que era la comunidad originaria, obviamente era Norteamérica, tenía toda la impronta de el Far West americano, esa idea de imposible reconciliar ideologías con las comunidades originarias. Entonces, bueno, era hacer el propio viaje, ¿no? Encontrar el propio destino, muy al estilo norteamericano, ¿no? Y además, el que volvía de esa odisea del cautiverio era considerado un superviviente, una especie de héroe para la cultura
religiosamente incluso, ¿no? Que había podido forjar su supervivencia más allá del mal. Los indios eran considerados de evil, ¿no? O sea, religiosamente había toda una interpretación simbólica que nosotros no teníamos acá en Argentina para nada. La nuestra era una interpretación de poder territorial, exclusivamente progreso versus atraso y avanzada territorial versus, bueno, perder el territorio. No estaba tan planteado en términos religiosos en esta parte de la historia. Por supuesto que si hablamos de la conquista, estamos hablando de otra época, estamos hablando de una evangelización, es otra etapa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y en cuanto a este punto de conquista, entiendo, bueno, lo que más debe haber pesado es el gobierno de Roca, ¿no es cierto? Claro, fue el más duro, totalmente. El avance ya era irreversible, pero también hay que entender que cuando Roca avanza, ya los indios habían sido diezmados por otras razones, por enfermedades, por hambre, por desplazamiento, porque las avanzadas fueron muchas, ¿no? Sí, perdón, no, completo. No, me gustaba la idea de terminar de compararles la mirada del norteamericano, que era, bueno, la del aventurero que había sobrevivido y por eso narra su hazaña y la escribe y se publica en el Boston Atlas y después se reimprime en Norteamérica, en varias partes y después en Inglaterra. Al año ya es bestseller en Inglaterra y hace 2 versiones del relato y cada vez es más grande su hazaña. O sea, la diferencia en cuanto a la divulgación, ¿no? Y la mirada, el francés vuelve muy enfermo y entonces es obligado a participar de la Sociedad Geográfica de París y lo obligan a publicar, entonces publica algo muy cortito porque estaba muy mal, muy enfermo, pero después logra triplicar esa publicación. Eso es importante porque circula la edición corta como la definitiva por error, digamos, hubo editoriales que la reprodujeron como la definitiva, y bueno, yo lo pongo en la tesis, hay una que es el triple de extensa y detallada, y él, bueno, narra una especie de aventura que uno no sabe hasta qué punto es real, ¿no? O sea, hay mucha discusión acerca de cuánto de lo que cuenta es real por lo poco verosímil. En cambio, el argentino es su biografía, son sus memorias, pero hay algo entrañable en Santiago Avendaño, que es que intenta escribir la historia del pueblo ranquel. Intenta hacer 2 cosas, una historia escrita y luego un estudio etnográfico cuando todavía la etnografía no era ni una ciencia independiente, ¿no? Así que realmente tiene una voluntad de testimonio que a mí me hace acordar al Entenado de Saer, ¿no? Esa voluntad de realmente mostrar lo que vivió y no teñirlo de ideología. También la edad que tuvo ayuda, porque era una edad en la que él no estaba todavía tomado por ideas políticas, ¿no? Perfecto, acá estamos recibiendo saludos de buenas noches, de Betina, Rosa, gracias Betina, de Susana, Elena Bonifacio, muchas gracias. Y estabas mencionando el relato de cautiverio, ya como género. Yo me pregunto y te pregunto, en la literatura latinoamericana, hispanoamericana, ¿se ha consolidado estas expresiones como género o no? Fue la sorpresita de mi tesis de doctorado. Lo que yo no pensaba que iba a tener que abordar, lo tuve que abordar. Yo pensaba directamente trabajar con los materiales manuscritos y de pronto me encontré con un vacío teórico enorme, porque en la literatura crítica, en la teoría literaria, solamente existía el relato de cautiverio como parte del relato de viajes. O sea, no era un género independiente, no tenía su teoría. ¿Y por qué sucede esto? Porque siempre se mira desde el lado de la cultura que avanza sobre territorios. Entonces siempre era la mirada del que el viajero era tomado cautivo. Pero en el caso de Avendaño vino a romper todos los esquemas, porque él vivía en el lugar a donde lo toman cautivo y prácticamente era la zona de frontera. Entonces no hay desplazamiento importante, no hay un viaje previo.
es directamente la experiencia del cautiverio. Y ahí empecé a darme cuenta de que no era el único caso. Entonces tuve que desmenuzar la teoría de viajes, tuve que volverme especialista en literatura de viajes para luego desandar el camino realizado y poder encontrar aquellas características individuales, particulares del relato de cautiverio y realmente poder definirlo. Fue uno de los objetivos de la tesis que se me fue agregando insospechado al principio y luego el que más me sorprendió, ¿no? Porque se logró el objetivo, o hay una definición que pongo a prueba permanentemente y bueno, y ha dado bastante material para otros trabajos, ¿no? Porque claro, es pensar un género por primera vez de manera autónoma. Magnífico. Bueno, tenemos entonces acá a la iniciadora, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Muy bien, muchísimas gracias, María Laura Pérez, por este avance, ¿no? En los estudios literarios. Y ahora, para pasar a tu parte de ficción, antes me gustaría que nos digas cómo se pueden conseguir estos volúmenes de la Universidad de El Salvador. El primer tomo, que es el que realmente se dedica al cautiverio, porque se centra en la experiencia del cautiverio, ya está subido al portal Amélica de la Biblioteca Virtual Cervantes. Esta edición, con todo mi estudio crítico, ya se puede leer digital en Amélica. Es un portal que realmente es maravilloso poder participar ahí, que nos ha permitido subir varios de nuestros trabajos de investigación de la USAL, y la verdad que es un lujo poder, tener a disposición el material para todos los que quieran consultarlo. El segundo tomo próximamente se va a subir. El segundo tomo está centrado en la experiencia del regreso ya a la comunidad de origen, a la sociedad primero de San Luis y luego la sociedad porteña, y bueno, y los avatares que Avendaño todavía tiene que sufrir por la tiranía de Rosas, porque en ese momento realmente es un juego de poder, cuando descubre que él es descendiente de unitarios y lo manda a prisión por 2 años por haber faltado una práctica militar en Buenos Aires. Es un destino fatal para alguien que ha pasado 7 años en cautiverio y lo único que quiere es reencontrarse con su familia. Y tiene que pasar 2 años preso y bueno, hasta la caída de Rosas, hasta el 53, 52 para ser precisa, ¿no? Bueno, así que tenemos que esperar un poquito más y vamos a tener un acceso digital libre, Sí, ¿no es cierto? sí, porque es muy difícil de comprar en papel para los que están afuera. Está la edición en papel, por supuesto, de las ediciones de la Universidad de El Salvador. Se pueden comprar en la librería de la Universidad de El Salvador para aquellos que la quieran conseguir en papel. Excelente, excelente. Y entonces, bueno, ahora vamos de este mundo histórico tan apasionante a otro mundo apasionante, pero de ficción. Tu novela, El único refugio, de 2019, ese título, ¿no? Seguimos con espacios de refugio, no quiero decir cautiverio. A ver, ¿nos podés decir? Es un cautiverio posmoderno. María Rosa Lojo justamente reseñó esta novela y puso eso, ¿no? O sea, que seguíamos con los cautivos, pero en la posmodernidad. Y yo, la verdad es que no me había dado cuenta del vínculo entre los dos trabajos, porque esta novela la escribí mucho antes de empezar a trabajar con los cautivos. Esa es la verdad. La escribí cuando tenía 30 años y la publiqué cuando tenía 40 casi. Así que fue una novela que provocó la necesidad de escribirla un episodio real de mi hermano, que fue puesto preso por un error de documentación en la frontera para ingresar a Estados Unidos. Como yo les contaba, él vive ahora en Atlanta y él estaba transitando de su visa de estudiante a su visa laboral. Y en ese ínterin, donde todavía no había salido la visa laboral, decide ingresar con el pasaporte español, porque tenía el pasaporte de turista que no necesitaba visa. Claro, cuando va a pasar a la parte de registro, salta que tiene una propiedad y que tiene un domicilio. Por lo tanto, bueno, saltan todas las alarmas, esta persona quiere entrar como turista y no es turista.
Por supuesto, fue una situación tremenda para él porque jamás se lo hubiera imaginado. Él tenía todos los papeles en regla en cuanto a ingresar con el pasaporte español, pero claramente había una falta de lógica en su información. A esto se sumaba que el pasaporte español tiene un apellido y el pasaporte argentino otro, porque como ustedes saben, los argentinos usamos solo el apellido paterno, o por suerte está cambiando eso, se están usando ahora los apellidos combinados. Y en España, sí o sí, te ponen el primer apellido de tu madre y el primer apellido de tu padre. Y esa discrepancia en nuestro apellido es muy rara, porque en el español queda Pérez Grosso, que parece una deformación de Pérez Gras. Y parecía sospechoso también, así que el pobre no tuvo suerte y lo retuvieron. Y como no podía subirlo a otro avión, terminó pasando una noche en la cárcel. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasaría si esa noche se extiende por razones ajenas a él? Y bueno, ese qué pasaría si es el inicio de toda literatura, ¿no? Seguro. Y ahí la imaginación y la sensación de vulnerabilidad que me produjo la historia de mi hermano desató en mí muchísimas preguntas y me encontré con otras historias de presos que, bueno, se encontraron en situaciones de injusticia y fui armando un entramado entre historias de dos presos principalmente, la historia de mi hermano y la historia de Antonio Gramsci, el gran politólogo italiano, que, bueno, se cruzan adentro de la novela porque hay una novela adentro de la novela. Y no quiero contar más porque un poco la sorpresa es qué se encuentra ahí adentro, ¿no? Hay que leerla. ¿Y cómo la conseguimos? ¿Tenés idea? Y es más fácil porque está en Amazon. Perfecto. Es mucho más fácil. Único refugio. Sí. Magnífico, sí, sí, ¿no? Se puede conseguir en muchos países, sí. Es un tema, ¿no?, que sigue cada vez más y más intenso en todos lados, no solamente en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Viajar se ha vuelto bastante kafkiano, ¿no? En este año que se celebra el aniversario, mucha gente cuando leía la novela me decía es una novela kafkiana. Y yo realmente, bueno, me quedo pensando, ¿no? Sí. Interesantísimo. Y ahí está Gramsci también, así que muchísimo material para disfrutar en medio de todas esas situaciones tan críticas. Y María Laura, poeta. Sí. A ver, María Laura, poeta, qué hermoso. Y cuéntanos entonces cómo se formó este tiempo usurpado, el tiempo usurpado de 2022, este volumen, por favor. Bueno, claramente mi tema transversal es el problema de la libertad, ¿no? O la falta de libertad, porque los cautivos, el preso político, y qué pasó en 2020, ¿no? La pandemia, el encierro que en Argentina fue tremendo. Y en esas noches en que yo soy bastante nocturna, me desvelaba pensando y preocupada por la situación propia de la familia, del país y del mundo, porque realmente fue el año donde todos estábamos realmente subidos al mismo bote, salieron estos versos, te diría que en 4 noches. Fue muy brutal. Pero después los trabajé durante meses y meses con una amiga muy querida que vive en Estados Unidos, o sea que nos reuníamos por Meet semanalmente, se llama Bettina Broglia, también licenciada en letras, psicóloga, bueno, una genia. Y es mi primera lectora siempre, en todas mis obras. Desde mi tesis de doctorado, todo lo que has mencionado ella es mi primera lectora. Y trabajamos estos versos juntas durante meses, palabra por palabra, verso por verso, porque habían nacido tan abruptamente que tenían que ser trabajados con mucha seriedad y mucho cuidado. Y fui agregando algunas cosas, sacando otras, y quedaron estos versos que reflejan un estado que cruza la sensación de angustia por el encierro, la incertidumbre por el futuro, por el mañana, el problema del virus que se expande, pero también todas mis lecturas acerca de los temas que estoy investigando ahora sobre las distopías, las utopías y los imaginarios acerca del futuro ecológico del planeta, ¿sí? Son los nuevos temas que estoy abordando, siempre en relación con el siglo XIX de alguna manera también, ¿no?
Y bueno, si querés te leo algún fragmentito. Por favor, sí, nos va a gustar a todos seguramente, sí. Bueno, perfecto. Me gustaría dar un poco cuenta de algunas partes para que se vea el cambio de tono. No sé cuánto tiempo tengo, Alejandra, vos orientame. Tenemos poquito porque, bueno, después me gustaría redondear para la despedida, pero si podés leer algunas estrofas o Perfecto. Voy a elegir uno sobre la parte más de tensión distópica. El hombre de la máscara nos advierte sobre algún suministro escaso cada vez que regresa. Los hijos juegan a los zombies parapetados en los dormitorios. Los enfermos caídos vuelven de la muerte para contagiar a los vivos con la peste. Las risas son reemplazadas por gritos durante el día, durante la noche. Las pesadillas pasean sonámbulas para quitarme el sueño, enredar el tiempo, borrar los pasos de una rutina que ya no podría adivinar. Almorzamos a media tarde, los horarios de las clases se confunden, se pierden en los cajones de las medias que olvidé lavar. Cenamos lo que queda. Ya nadie lee cuentos en la cama antes de ir a dormir. La basura espera, trasnochada, mientras su grupo de cucarachas gordas se dan un festín. Suena el timbre de la casa y tomo conciencia de que hace meses que nada, nadie. Lo espectral de ese sonido me eriza los pelos de la nuca. Ya no pienso que pueda ser un testigo de Jehová. Es una nena pidiendo, está desabrigada y sucia. Los hijos y yo ya no usamos ropa, más allá de los pijamas o algo de entrecasa. Podría usar los zapatos como macetas y las carteras para el compost, pero le grito por la ventana de la planta alta que no tengo nada para darle. Cuando giro y pienso en los buzos olvidados que nadan en las profundidades de los placares de los hijos, vuelvo sobre mi eje para avisarle que espere. La nena ya no está. Lo espectral se instala en la casa y en la boca del estómago como un anuncio ominoso de lo que vendrá. Muy conmovedor, muchísimas gracias, muy conmovedor. María Laura, tenemos que leer más poemas tuyos y también entonces ¿se puede conseguir por Amazon este poemario? Sí, se puede conseguir por Amazon y bueno, la editorial es Corregidor, es también algo de lo que estoy tan agradecida porque este libro inició junto con otro de un colega que les voy a mencionar, la verdad que es hermoso cuando la editorial confía en uno de manera tal que inicie una colección, ¿sí? Porque no había colección de poesía contemporánea en Corregidor. Entonces, realmente fue muy lindo el gesto de iniciar con también el poemario de Wasserman y el mío, esta colección que se llama Poesía de Hoy, ¿no? En cuanto al futuro, por una frase de Clarice Lispector, Poesía de Hoy. Bueno, para mí fue una gran sorpresa que eso sucediera porque era mi primer libro de poesía, ¿no? Era una apuesta grande de la editorial. Magnífico, magnífico. Bueno, un gran placer, María Laura, conversar con vos. Muchísimas gracias por todo lo que haces a través de tu escritura, de tu enseñanza, dirigiendo una carrera de doctorado, en fin, y por tu valor humano, por sobre todo. Así Muchas gracias por la invitación, fue un placer estar. Gracias, de verdad. Qué lindo, hermoso. Muchas gracias. Y bueno, entonces, recuerden, por favor, vamos a estar en YouTube para cuando lo quieran ver luego, revisar, y para los nuevos espectadores videntes vamos a estar presentes en línea. Instagram, Facebook también. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la producción de FEXAN con Yoli Gutiérrez, Felipe Morales, Daniel Vargas. Amigos, nos espera un próximo podcast en un par de miércoles con un invitado, esta vez desde Estados Unidos, en Massachusetts, profesor, escritor, reconocido internacionalmente y sobre todo por sus libros sobre Borges
y sobre García Márquez, pero él va a hablarnos de Un gringo en los trópicos, que es el título de su último libro, en este caso una autobiografía. Así que los espero y me despido de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias, María Laura.